Esta casa la construyó el maestro José Ignacio Vélez con su esposa Patricia. Nosotros tenemos una relación muy cercana con José Ignacio y Patricia y su familia, y ellos nos ofrecieron la casa, que si a Giovanni no le interesaba de pronto vivir aquí en arriendo, y él dijo que sí, y entonces dijimos pues vámonos juntos de una vez, ya vamos a cumplir un año. Lo que ellos nos han contado es que primero fue el taller que la casa. Pero es una extensión el uno del otro, porque el taller es precioso y esta casa pues es espectacular también. Nosotros estamos en un taller piloto de unos talleres que dicta José Ignacio, y lo llamó la amiga y dijo, no, va a llevar un primo que hace barro, pero lo hace muy a su manera, muy autodidacta, para que te conozca porque él quiere hacer taller. El primo era Giovanni, y eso fue un primer acercamiento, pero no pasó de ahí. Seguía yendo donde José Ignacio, seguíamos teniendo pues una relación cercana con su familia, con Patricia. Iba a salir José Ignacio a unas residencias de cerámica con unas artesanas de Juana Sánchez que hacen tinaja ancestral. Iban a ir pues personajes que hacían cerámica en Medellín y en Colombia. Y José Ignacio me dio el número de un chico para contactarme con él, para que me explicara a qué horas iban a ir, en qué flota, todo. Y ese chico era Giovanni. En la residencia los artistas invitados presentaban sus obras, presentaban lo que hacían, y Giovanni mostró sus murales, sus cuadros, su cerámica. Entonces a mí me dejó impactada su trabajo. Ya nos encontramos y llegamos ennoviados. Vivir con otra persona que es creativa, que está como en el mismo paralelo de uno, también lo hace como más fácil. Y donde dos seres se encuentran y empiezan como a entenderse uno al otro. Y empezar a entender los tiempos de cada uno, pues por las distancias de edad también eso ha generado como otra relación. Uno es uno con la obra, entonces encontrar otra persona que también esté con uno en esa sintonía, entonces va generando como un camino, y ese camino se va andando. La obra de Giovanni a mí me parece, pues desde los primeros momentos que la vi, las esculturas eran como unos precolombinos. Uno decía esto es precolombino, pero es muy raro porque es un tema muy inventado, no es tan de ellos, pero tampoco es tan de acá, porque este hombre está haciendo estas cosas así. Y todo tuvo sentido, pues todo tuvo una respuesta para mí en el momento que lo vi trabajar. La capacidad de imaginación y también la capacidad de acordarse de tantas cosas. O sea, no tiene que ver una rana para dibujarla, sino que él ya la tiene aquí. Doña Estefa, pues Estefa es, pues viéndolo como desde la parte artística, tiene unas capacidades tremendas de lo pictórico y de entender un poco como el asunto que es la decoración. El trabajo de Estefa es una autobiografía constante,
que su entorno le va dando las partituras para crear. Este espaciocito tan bonito con esta florecita lo voy a pintar. El carro que es así o así y se ve bonito con esta luz, lo voy a pintar. Que Joanny haciendo sopa en la cocina se ve muy bello, le tomo una foto y lo voy a pintar. Entonces son una recopilación de fotos que voy viendo del cotidiano de nuestra vida y que me gustan. Entonces eso es lo que lo convierto en pinturas. En cambio, yo estoy como más en otro espacio, como más, pongámoslo así, más surrealista, si lo podemos poner la palabra. Como esos imaginarios de lo mágico que se pueden como construir en otros lugares. Una de las cosas que me gustaba a mí era ser como explorador y científico. Eso era como lo más chévere que había. Yo quiero ser científico, arqueólogo y dibujar animales. Ese era pues lo que yo quería hacer. Vivía en otro mundo y yo prefería estar dibujando que estar pensando en matemáticas, digámoslo así, pues porque para mí el lenguaje de la matemática era muy abstracto y las maneras de enseñanza eran un poco complejas para entender el mundo de las matemáticas y prefería estar dibujando. Hay una parte muy interesante en los cuadernos de escuela que es el lado B, que es el otro lado del cuaderno. Esas hojas eran utilizadas como un espacio para poder dibujar y crear personajes y dibujar cosas que estaban por ahí. Yo en vez de ponerme a hacer el examen de matemática, me ponía a hacer puros patos y hacer una laguna de patos con el 2. Entonces ya sabía que lo iba a perder, pero ya había que perder dignamente. Y no era yo solo, eran varios amigos que también nos pasaba lo mismo. Entonces entregamos un conjunto de patos y éramos puros patos ahí en ese momento. Dibujo también, pinto también y me gustaba mucho sobre todo la acuarela. Pues desde muy pequeña he tenido una conexión con las artes porque mamá descubrió que yo iba a ser artista desde muy pequeña. Ese fue el camino desde siempre. Me preparé desde el colegio, en cursos de extensión en la universidad, aprendiendo acuarela. Siempre me había gustado mucho porque me parecía una técnica muy versátil y muy fácil de llevar a cualquier lado. Entré a la Universidad de Antioquia a estudiar artes plásticas, aquí en la seccional Oriente, muy cerca de aquí. Justamente la cerámica, el bajo esmalte, que es la técnica del Carmen de Viboral, me gustó porque vi unos platos muy hermosos de José Ignacio y él me decía, la acuarela es una bobada al lado del bajo esmalte. Entonces yo pensaba, la acuarela es difícil, ¿cómo será esto? Entonces yo quiero aprender. La libreta a través del tiempo han sido como pequeños rincones del pensamiento que están ahí guardados y que uno va sacando como sus pensamientos y los va colocando como en su bitácora, unas bitácoras que van consignando esos pensamientos a través del dibujo, a través de la observación, a través del paisaje, a través de un animal.
de unas arquitecturas, de una ciudad, de un río. Entonces todo eso va consignando cada momento. Pues lo primero que yo empecé como a trabajar fue como desde la pintura formal, restaurar hasta santos o cosas así, hacer como mural de diseño para, por ejemplo, restaurantes o almacenes. Eso era como una parte pues de mis inicios como artista. Pero no era mi interés como abordar la pintura como contexto, como concepto, porque para mí era complejo. Pero hay un asunto que la pintura me lleva al mural, porque era la necesidad también de crear diálogos con el espacio público. Y en ese momento estaba pues como volviendo a aflorar los procesos del graffiti, como una onda que se estaba dando. Y uno empieza como a indagar, los soportes están ahí, la calle está ahí. Pues. Para mí fue fenomenal volver como a la calle a intervenir. Eso fue como entender que ahí estaba la galería en la calle. Desde que vi un objeto precolombino en un museo, que fue en el Museo de Antioquia. Cuando yo veo esos personajes, pues a mí me genera otra mirada. Uy, ¿esto qué es? Empezar como a indagar un poco como en los mitos, quiénes son, por qué lo hicieron, para qué lo hicieron, de qué están hechos, los accesorios, otros personajes, o porque son seres zoomorfos. Entonces hay unas cosas que empiezan como a tener una pregunta ya como una experiencia artística. Que a veces no estamos viendo de qué estamos hechos. Como nos han implantado otros íconos, nos han implantado pues como otras ideas de seres, que uno empieza como también a indagar en qué contexto está. Y ese contexto nos va dando como cómo entender el material para poder volver como a rehacer otros seres del presente, pues instalándose con el pasado. Es como un principito, es por allá con sus animales, con sus ranas, con alas o cualquier cosa, o sea, eso no existe. Él nunca ha dejado de imaginar, todos crecemos y dejamos de imaginar y empezamos a hacer otras cosas, empezamos a pintar lo que vemos, pero él nunca dejó de imaginar. Es más, ahora imagina más porque ya lo puede hacer tranquilo, ya se puede dedicar a imaginar y a vivir de la imaginación. Me encantaría imaginar como Gio, pues me gustaría, pero estoy satisfecha con dibujar lo que veo como lo hago. Yo quería un sapo con bolso, pues yo ya sé que le puedo pedir un sapo con bolso, esa es la única persona que le puedo pedir eso para una mata. O sea, un sapo mágico para jardines. Entonces es una idea nueva, como podemos hacer sapos para jardines, con bolsos o con cosas en la cabeza, con lo que sea, porque en su manera de hacer eso tiene todo el sentido.
es herencia, porque mi mamá siempre ha hecho pues sus manualidades, no es pues modista, nada, manualidades en tela, y tenía una maquinita y tenía como sus cositas. Entonces, como a los 8 años ella me enseñó a coser. Entonces yo también quería, en cierto modo, ser diseñadora de modas porque me gustaban mucho las telas, y como cuando tenía 15, como la posibilidad de poder hacer yo mi propia ropa, pero las artes fueron más fuertes. Entonces empecé con artes plásticas y a los pocos semestres pues estaba en internet y vi una oferta de una institución que decía estudia diseño de modas los sábados, y yo wow. Viví en Guatapé, de lunes a viernes iba a la Universidad de Antioquia, aquí en el Carmen, viajaba a diario, y para meterme a otra cosa, para tener que ir a Medellín 2 veces a la semana, porque era martes y sábado, entonces yo dije no, pero ¿qué le hace? Fue muy desgastante, pero yo estaba feliz. Entonces empecé, definitivamente aprendí lo que yo quería aprender. Pues sí es diseño de modas, pero es más ser como modista. Eso era lo que yo quería. Yo quería era solamente poder hacer ropa. Pues ropa a mi medida, porque tampoco es fácil conseguirla, solo infantil. Empecé a hacer bobaditas, bobaditas como mías, para mí, blusitas. Después, cuando conocí la cerámica y yo quiero hacer de esto también y quiero hacer botones, unir la cerámica con la moda, tengo pues una pequeña línea de blusas con esos botones y con bordados. Entonces empecé a hacer todas esas cosas que a mí me hacían falta en la ropa, en unas blusas muy especiales, bordadas, con unas telas pues muy bonitas y con los botones. Estábamos en pandemia y yo tenía unos platos en bizcocho, o sea, crudos para dibujar, y que yo decoraba con perritos y con cosas mías. Y él dijo, no, puedo dibujar unos platos. Y yo, no, este hombre va a hacer unas cosas. Y yo, listo, hágale, ahí hay platos, lo que quieras. Entonces empezó a hacer un niño en bicicleta, pero la bicicleta era como de madera. Empezar a dibujar ese plato también fue pues muy interesante en el asunto como de resolver problemas técnicos de espacialidad. Y eran un montón de cosas raras y los muñequitos no tenían una anatomía pues exacta, y eran un montón de cosas inventadas, un imaginario, su imaginario, que es increíble, y me lo mostró y yo dije, no, ¿qué es esto tan hermoso? Haga más. Cuando uno se enfrenta a ese espacio redondo y que tiene unas particularidades y unas arquitecturas que a veces lo ponen a uno como a cómo interpreto este objeto. Y una de las primeras maneras de enfrentar ese objeto fue como ensayo-error, pues como todo. Lo que hago yo, que él no hace, es que él no dibuja en pequeño formato, porque le da dificultad la pintura en pequeño formato y sobre todo la acuarela, que tiene que ser una cosa tan controlada y tan precisa. Él hace cosas grandes, pero no controla también lo pequeño. Y como es tan detallista también dibujando, entonces yo dije, no, esto sí lo puedo pintar yo. Él no sabe pintar bajo esmalte, pero yo sí.
que hay una diferencia tremenda entre el trazo gigante del mural y el trazo mínimo del pincel, que es, hay que hacer muchos ejercicios y hay que practicar también esa pincelada porque no es fácil. Entonces fue muy bonito porque se empezó a complementar toda esa cositería que a mí me gustaba con su obra. Entonces empezamos a crear un imaginario muy de él, pero también mío, porque yo le pongo también cosas mías que yo tenía pues como en mi cabeza. Ese universo tan bonito, ese imaginario con Gio, se ha extendido a otras cosas. O sea, al comienzo eran platos únicamente, entonces yo quería un salero y un pimentero distinto, especial, para que pudiera combinar con todo lo que es esta casa, porque no tiene sentido conseguir un salero de plástico o el salero que vende pues la marca. Entonces yo dije, no, tiene que ser un salero como para este lugar. Entonces eso quedó tan bonito, tan especial, que no los dejamos para nosotros, sino que estamos pensando más bien una línea para vender, porque son muy hermosos. Y por eso fue que Macua llegó ahí como nombre y como lo que significa también el pájaro y el nido del pájaro Macua, que es un pájaro mágico. Y el pájaro Macua lo hace, tiene sus pajaritos y se va. Y el nido permite que otro pajarito venga, tenga sus huevitos, sus pajaritos y se va. Y eso es un ciclo muy hermoso. Entonces también esta casa es una casa Macua. Ha sido como un nido en el cual llegamos, un nido que se dejó para seguir como creciendo, y ese nido ha sido como la casa, y la casa ha sido como un punto de partida para poder construir una vida. Este espacio como taller es volver como al silencio, porque el silencio ha sido como un elemento de volver a crear y a repensar. Que vengo de la ciudad del caos, el acelere, el movimiento, otras miradas, y llegar a un espacio de silencio es volver a repensar un montón de cosas. Retomamos como construir Macua como el espacio de creación mágico para poder seguir viviendo y seguir haciendo esta herencia de la cerámica y el barro como parte fundamental de nuestras vidas. ¿Que a dónde vamos a llegar? No sé. Pero vamos a ir viajando en ese camino como un río, montarnos en la barquita y seguir el río hacia donde vamos.